Buenos días, mi nombre es Nancy Rodríguez y yo les voy a explicar el metabolismo y la eficiencia de la vitamina B12 y el ácido fólico. La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es un precursor de coenzimas que transportan el grupo metilo. Es importante en la síntesis de purinas para el ADN y ARN, en la formación de glóbulos rojos y blancos y la regeneración de los tejidos. La principal fuente alimentaria es la carne, el pescado, las vísceras, el huevo, los lácteos y los mariscos. El alimento con más B12 son las vísceras, como el hígado. Su absorción se pierde ligeramente en condiciones alcalinas o con la presencia de vitamina C. No se pierde con la cocción, pero la pasteurización, como en la leche, sí disminuye su aporte. Aparte de los alimentos, algunas bacterias intestinales producen vitamina B12, pero el aprovechamiento de esta es mínimo. El metabolismo de la vitamina B12 consta de 5 pasos. La liberación de la cobalamina por los alimentos. Se une la B12 a las cobalofilinas en el estómago. Se dirigen las cobalofilinas en la parte alta del intestino por las proteasas pancreáticas y se forma el complejo B12 factor intrínseco. La adhesión del complejo B12 factor intrínseco al receptor específico en el ileón, la endocitosis y unión intracelular a la transcobalamina 2 o TC2. Tenemos reservas de vitamina B12 en el hígado de aproximadamente 2.5 gramos, que como podemos comparar con la ingesta diaria de alimentos en un adulto que es de aproximadamente 2 microgramos, la diferencia es mucha. Se plantea que la reserva cubre las necesidades de B12 por 3 a 4 años después de la baja de ingesta o la nula absorción de B12. La vitamina B12 tiene varios derivados: la sinocobalamina, la hidroxicobalamina, la metilcobalamina y la desoxiadenosilcobalamina, aparte de varias funciones metabólicas que fueron mencionadas anteriormente. Entre ellas, de las más importantes es la síntesis del aminoácido metionina a partir de la homocisteína, por medio de la metil-tetrahidrofolato homocisteína metiltransferasa. La síntesis de metionina no solo requiere B12, sino también folato como coenzima del que hablaremos en un momento. Otras funciones son el catabolismo del propionato y la conversión de la metil-malonil-CoA a succinil-CoA. Existen varias causas por las que se podría dar una deficiencia de la vitamina B12. La insuficiencia dietética es aquella en la que no hay una suficiente ingesta diaria de esta vitamina, como en el caso de los veganos estrictos o vegetarianos, o también en el caso de los lactantes de madres vegetarianas. Puede haber un problema en la absorción de la vitamina B12, debido a desórdenes gástricos, intestinales o en el transporte de dicha vitamina, como puede ser la ausencia del factor intrínseco, la anemia perniciosa, el sobrecrecimiento bacteriano, la mala absorción o un déficit congénito de la transcobalamina 2. El ácido fólico o vitamina B9 es necesaria para la formación de las proteínas estructurales y la hemoglobina. El ácido fólico es importante en las mujeres embarazadas y es un tratamiento efectivo para ciertas anemias y psilosis. Su fuente alimentaria principal son las vísceras de animales, las verduras de hoja verde, las legumbres, las levaduras de cerveza, en frutos secos, granos enteros como almendras, así como alimentos enriquecidos. Se debe de tener en cuenta que algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, metrotexate, aspirina, aminopterin, anticonceptivos orales y algunas sustancias como el etanol y el cigarrillo inhiben la folato conjugasa. En caso de la utilización de esos compuestos, se hace necesario suministrar mayores cantidades de folatos a las recomendadas para evitar deficiencias. El metabolismo del ácido fólico inicia por la liberación por parte de los alimentos. Por medio de la foliconjugasa pancreática se vuelve monoglutamato. Se absorbe por difusión pasiva dependiente del pH y transporte activo por medio de transportador. El ácido metil-tetrahidrofólico es la forma circulante y de almacenamiento. El NADH lo activa y su forma activa es el ácido formil-tetrahidrofólico o factor citroboro. Sus funciones metabólicas como coenzima es el transporte de carbono, tiene una función importante en la síntesis de purinas, participa en la interconversión de serina y glicina, y al igual que la B12, la metilación de la homocisteína a metionina. Es esencial en la formación de eritrocitos, leucocitos en la médula y su moderación por su acción en el transporte del carbón del grupo hemo.
En el caso de las deficiencias del ácido fólico, la ingesta adecuada del folato durante el periodo preconcepcional, el tiempo justo antes y después de la concepción, ayuda a proteger al bebé en contra de un número de malformaciones congénitas, incluyendo defectos del tubo neural. La hiperhomocisteinemia es causada por un déficit de la vitamina B12 y B6. Se reporta un aumento de las enfermedades isquémicas en pacientes con bajos niveles sanguíneos de folatos. La deficiencia de la vitamina B12 produce una desmielinización discontinua, difusa y progresiva de los cordones dorsales y laterales de la médula espinal y la corteza cerebral. Los rasgos característicos de esta disfunción neurológica es su distribución simétrica y distal, fundamentalmente en manos y pies. Síntomas de neuropatía periférica como parestesias y pérdida sensorial vibratoria y de posición, atrofia óptica, lesiones cerebrales, cambios en el comportamiento, pérdida de memoria, demencia y estupor son síntomas frecuentes. Las alteraciones mentales que asemejan Alzheimer, psicosis o esquizofrenia paranoide son síntomas comunes de la denominada locura megaloblástica. El principal síndrome neurológico por déficit de la vitamina B12 es la degeneración combinada subaguda de la médula y con frecuencia es la única afectación neurológica. La degeneración combinada subaguda de la médula espinal es un término reservado a las lesiones de la médula espinal debido al déficit de la vitamina B12. Las primeras manifestaciones son parestesias en los miembros inferiores que luego se extienden a las 4 extremidades. Conforme la enfermedad progresa, la marcha se vuelve inestable y comienzan a desarrollarse espasticidad y debilidad, principalmente en los miembros inferiores. En ocasiones, los síntomas neurológicos se presentan incluso antes que los hematológicos. La deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico provocan un cuadro grave denominado anemia megaloblástica, caracterizada por su apariencia morfológica en sangre periférica y o de la médula ósea con disociación o asincronía nucleocitoplasmática, que podemos observar en la imagen. La deficiencia del folato y B12 llevan a una deficiencia del fosfato de timidina, y esto tiene efectos neurológicos mencionados anteriormente. Se mencionó anteriormente que la vitamina B12 y el ácido fólico en su forma activa 5-metil-tetrahidrofolato participan en la metilación de la homocisteína a metionina. Si este proceso es interrumpido, una deficiencia de la vitamina B12 puede ocasionar una deficiencia del ácido fólico. Se debe al atrapamiento de la forma metabólicamente inactiva 5-metil-tetrahidrofolato. El déficit condiciona una disminución de la tetrahidrofolato o de cualquiera de sus formas activas intracelularmente, pero especialmente la N5 o N10-metil-tetrahidrofolato, cofactor fundamental en la síntesis de ADN. Asimismo, la acumulación de la homocisteína sería la causa de su eliminación urinaria o homocistinuria. En el caso de su tratamiento, se utiliza comúnmente dos preparados farmacológicos, la cianocobalamina y la drexocobalamina por vía intramuscular, que son derivados de la cobalamina. Uno de los esquemas más utilizados consiste en la administración de 1000 miligramos diarios durante 2 semanas y luego semanalmente hasta la normalización del hematocrito, y continuar mensualmente por tiempo indefinido. En los casos de las manifestaciones neurológicas, el tratamiento intensivo inicial se prolongará durante unos 6 meses. La terapia oral y parenteral son igualmente efectivas y se plantea que pueden utilizarse en el tratamiento de la deficiencia nutricional de cobalaminas que se desarrolla en los vegetarianos y en los pacientes con malnutrición general severa. En el caso del tratamiento de la deficiencia de ácido fólico, el suplemento oral de ácido fólico recomendado tiende a ser 400 a 1000 microgramos una vez al día de ácido fólico por vía oral. En el caso de la anemia megaloblástico, es importante excluir previamente la deficiencia de la vitamina B12, ya que si esta no es tratada, no detiene ni revierte e incluso puede empeorar los déficits neurológicos el inicio del tratamiento con ácido fólico. En el caso de mujeres embarazadas, lo recomendado es el consumo de 600 microgramos al día. Si se tiene un producto anterior con defectos del tubo neural, se recomienda una dosis de 4000 microgramos al día, comenzando de ser posible un mes antes de la concepción. La mejoría de los síntomas neurológicos empieza a verse durante los primeros 3 a 6 meses del tratamiento. Sin embargo, la reversibilidad completa depende de la duración de los síntomas previos al tratamiento. La mayor recuperación se observa cuando los síntomas han estado presentes por lo menos 3 meses. En el caso de las lesiones medulares crónicas, la recuperación es incompleta, pero se previene la progresión de la enfermedad. En ciertos casos, las mejorías de las lesiones medulares pueden preceder a la mejora clínica. Las alteraciones hematológicas son completamente reversibles. Los reticulocitos empiezan a elevarse a los 3 días con un pico a los 7 días.
Asimismo, a los 7 días empiezan a elevarse los glóbulos rojos seguidos de la disminución del volumen corpuscular medio, normalizándose aproximadamente a las 8 semanas. Los niveles del ácido metilmalónico y la homocisteína se normalizan a los 10 días.